Ana Morales fija la mirada en la madre afligida de su esposo al otro lado de la abarrotada sala del juzgado, y lentamente, de forma deliberada, curva los labios en una sonrisa fría y triunfal, una muestra escalofriante de absoluta certeza en su propia invencibilidad. Había tejido una red de mentiras tan magistral, tan hermética, que creía estar fuera del alcance de cualquiera, convencida de que la única persona que podía destruir su coartada yacía silenciada para siempre bajo 2 metros de tierra. Pero la voz que estaba a punto de destrozar su fachada perfecta vendría de más allá de lo que ella pensaba que era la tumba. Una voz que estaba segura de haber visto dar su último aliento entre jadeos en el suelo ensangrentado de la cocina. La comunidad de Colinas de San Pedro conocía a Ana Morales como un pilar de elegancia y dedicación. Maestra de 2º grado, cuyo aula era un refugio de creatividad y calidez. Organizaba la venta benéfica anual de repostería. Era voluntaria en el albergue local de animales y su jardín era la envidia de todo el vecindario. Su vida con su esposo Miguel, un arquitecto de corazón noble, y su hijo de 7 años, Diego, era vista por todos como la imagen perfecta de la felicidad suburbana, un cuento de hadas de la vida real construido sobre sueños compartidos y respeto mutuo. Su hogar, una casa colonial cuidadosamente restaurada con un imponente roble en el jardín delantero, era un punto de encuentro frecuente para amigos y familiares, siempre lleno de risas y el aroma del famoso pastel de manzana de Ana. Para el mundo exterior, su vínculo era inquebrantable, un testimonio de 14 años de lo que parecía ser un amor y una complicidad inquebrantables. Esta percepción pública hizo que los eventos de su 15º aniversario de bodas fueran aún más incomprensibles, transformando un día de celebración en una noche de horror indescriptible. Miguel había planeado una cena sorpresa, llenando la casa de velas y la suave melodía de su canción de bodas, regalándole a Ana un delicado medallón grabado con sus iniciales. Pero bajo las sonrisas de agradecimiento y los besos tiernos de Ana, una resolución escalofriante se endurecía. Un plan cultivado en los oscuros rincones secretos de una vida que nadie sabía que llevaba. Mientras su hijo dormía profundamente en el piso de arriba, y con la última copa de champán servida, la fachada cuidadosamente construida de Ana finalmente se desmoronó, no en un arranque de furia, sino con la precisión fría y silenciosa de un depredador que había esperado el momento perfecto para atacar. Había decidido que este aniversario no marcaría otro año de matrimonio, sino el final brutal y sangriento de este. La traición fue absoluta, un acto de violencia impactante que desafiaba toda razón y comprensión para quienes pensaban que conocían a esta mujer. Mientras Miguel le daba la espalda, con el corazón lleno tras una velada celebrando su vida juntos, Ana actuó con una ferocidad completamente ajena a la dulce maestra que había perfeccionado con tanta maestría a lo largo de los años. El ataque fue rápido y brutal, una emboscada devastadora en el mismo santuario donde habían construido su familia y compartido sus momentos más íntimos. Lo dejó en el suelo de madera pulida de su comedor, rodeado de los restos de su celebración de aniversario. Convencida de que su acto final de violencia había borrado permanentemente al hombre, que se interponía en el camino de su nuevo comienzo deseado. En las secuelas, mientras Miguel yacía en silencio e inmóvil, Ana se movió con una calma inquietante, su mente ya pasando de la cruda realidad de sus acciones a la siguiente fase de su elaborada farsa. Alteró meticulosamente la escena, escenificando un robo que salió mal con una compostura que hablaba de una desconexión profunda y aterradora de la humanidad de su esposo y la santidad de su vida juntos. Su objetivo no era solo matar a un hombre, sino asesinar una vida, aniquilar el pasado para poder dar un paso hacia un futuro que había estado construyendo en secreto con otra persona. Un futuro financiado por la póliza de seguro de vida que había revisado apenas 3 días antes. La historia de amor de Ana y Miguel Morales no solo había terminado, era una mentira, y su capítulo final fue escrito en sangre por la única persona en la que él había confiado por encima de todos. La llamada al 911 llegó justo después de las 11 de la noche. La voz al otro lado, frenética, sin aliento y convincentemente histérica. Ana Morales, la esposa amorosa, gritó al operador sobre un asalto, sobre un intruso enmascarado y sobre encontrar a su esposo inconsciente en un charco de su propia sangre. Interpretó el papel de víctima desconsolada a la perfección, sus llantos de pánico resonando con el terror genuino de cualquier persona que acabara de vivir tal calvario. Los primeros en responder encontraron a una mujer en estado de shock, envuelta en una manta en el porche del vecino, mientras los paramédicos trabajaban desesperadamente en su esposo. Vieron a una comunidad uniéndose en torno a uno de los suyos,
una maestra querida cuyo mundo perfecto acababa de ser destrozado por un acto de violencia aleatorio, y ni una sola persona sospechó que el monstruo era quien había hecho la llamada. Los investigadores inicialmente trataron el caso como un allanamiento de morada directo, un evento trágico pero no inusual en un mundo donde la violencia puede irrumpir incluso en los refugios más seguros. Recorrieron el vecindario, recopilaron evidencia preliminar y tomaron la declaración de Ana, documentando su relato entre lágrimas y desordenado de los horribles eventos de la noche. Habló de una figura sombría, una voz profunda y el miedo paralizante que la había atrapado mientras se escondía en un armario, escuchando los sonidos de una pelea. Su actuación fue magistral, cada detalle diseñado para generar simpatía y desviar las sospechas lejos de ella. Los detectives, curtidos y cínicos, sintieron una punzada de lástima por la joven viuda, una mujer cuya vida había sido irrevocablemente rota por un acto de brutalidad sin sentido. Pero a medida que el impacto inicial se disipaba y los equipos forenses comenzaban su trabajo meticuloso, comenzaron a surgir pequeñas inconsistencias, hilos diminutos que, al tirar de ellos, amenazaban con desentrañar toda la narrativa fabricada de Ana. El supuesto punto de entrada no mostraba signos de forzamiento, y la casa, aunque desordenada, no parecía haber sido saqueada por objetos de valor por un ladrón presa del pánico. El perro de la familia, conocido por su naturaleza ruidosa y protectora, no había emitido ningún sonido durante todo el supuesto calvario, un detalle que al detective principal le pareció particularmente extraño. Estos eran puntos menores, fácilmente explicables por sí solos, pero juntos formaban un coro silencioso de dudas en la mente de los investigadores, una disonancia que chocaba con la historia perfecta de una viuda afligida. La verdadera naturaleza de Ana Morales, la esposa amorosa y maestra dedicada, permanecía oculta tras una máscara de dolor, una ilusión cuidadosamente construida que había pasado años perfeccionando. Amigos y familiares la rodeaban, trayendo cazuelas y ofreciendo condolencias entre lágrimas, todos completamente ajenos a la escalofriante verdad que yacía bajo la superficie. Lloraban la pérdida de Miguel junto a ella, compartiendo recuerdos de su bondad y generosidad, mientras Ana absorbía su simpatía como una esponja, utilizando su dolor para fortalecer sus propias mentiras. Era la figura central en una tragedia de su propia creación, la autora y estrella de una obra horrífica, y por ahora, su audiencia estaba completamente cautivada por su actuación digna de un premio. En la sala de interrogatorios, bajo el zumbido plano de las luces fluorescentes, la actuación de Ana Morales continuó. Pero la audiencia había cambiado. Los detectives Marcos Corral y Julia Ramírez no eran vecinos afligidos. Eran investigadores experimentados con un total combinado de 30 años de experiencia en leer el lenguaje sutil del engaño. Comenzaron la entrevista con suavidad, ofreciendo condolencias y permitiendo que Ana contara su historia por tercera vez. Observaban cada uno de sus movimientos, escuchaban cada palabra cuidadosamente elegida. Hablaba de su amor por Miguel, de sus planes para el futuro y del monstruoso fantasma que les había robado todo, su voz quebrándose en los momentos justos. Estaba construyendo una fortaleza de mentiras, ladrillo por ladrillo doloroso, convencida de su fuerza inexpugnable. Pero los detectives habían llegado armados con algo más que preguntas. Tenían los primeros informes forenses y una línea temporal que se estaba volviendo cada vez más problemática para la versión de los hechos de Ana. El detective Corral, con su voz tranquila y metódica, comenzó a señalar las inconsistencias, no como acusaciones, sino como puntos de confusión que esperaba que ella pudiera aclarar. Preguntó sobre la ventana sin forzar, el perro silencioso y la curiosa falta de ADN extraño en la escena, presentando cada pieza de evidencia contradictoria como una simple pieza de rompecabezas que no encajaba del todo. Con cada pregunta, un destello de irritación cruzaba el rostro de Ana, una grieta momentánea en su fachada de dolor antes de que fuera rápidamente cubierta con otra ola de pena y confusión fabricada. La verdadera medida de su desprecio por la inteligencia de ellos llegó cuando comenzó a elaborar sus mentiras, añadiendo nuevos detalles superfluos en un intento de hacer que su historia pareciera más real. Inventó un segundo intruso, describió un coche de huida que no podría haber visto desde su escondite, e incluso sugirió un motivo relacionado con el trabajo de Miguel que sabía que era completamente falso. Era una estrategia clásica de una mentirosa patológica, explicando y embelleciendo en exceso, impulsada por una creencia narcisista de que era más inteligente que cualquiera en la sala y podía tejer una realidad más convincente que la verdad. No solo estaba mintiendo para protegerse, estaba realizando un acto de condescendencia intelectual, tratando a los detectives como una audiencia cautiva para su ficción retorcida. El punto de inflexión en el interrogatorio no llegó con una acusación gritada.
sino con la presentación silenciosa y simple de una sola fotografía. La detective Ramírez deslizó una imagen por la mesa que mostraba a Miguel en su cama de hospital, vivo, pero en un coma profundo, su supervivencia, un secreto celosamente guardado. Por primera vez, la compostura de Ana se rompió por completo. Su mundo cuidadosamente construido colapsando en un instante mientras miraba la imagen del hombre que estaba segura de haber matado. La máscara de la viuda afligida cayó, reemplazada por un destello de pura rabia sin adulterar. Una furia dirigida no a un intruso, sino al hombre que no había logrado morir como se suponía que debía, su rostro torciéndose en una mueca de incredulidad y frustración. Su confesión, cuando finalmente llegó, no fue un torrente de lágrimas arrepentidas, sino un aluvión de autocompasión indignada y culpa venenosa. No confesó un asesinato, sino ser víctima de un matrimonio sin pasión, una mártir que había sido llevada a sus acciones por el supuesto abandono y falta de ambición de Miguel. Se pintó a sí misma como la protagonista de un romance trágico, una mujer que había encontrado un nuevo amor más merecedor, y había sido forzada a tomar medidas drásticas para escapar de su vida asfixiante. No hubo disculpas, ni reconocimiento del horror que había infligido, solo una creencia escalofriante y profunda en su propia rectitud, una justificación sociopática para un acto de pura maldad egoísta. El arresto en sí fue un asunto tranquilo, un contraste marcado con el caos violento de la escena del crimen y las teatralidades emocionales de la sala de interrogatorios. Mientras la llevaban fuera de la comisaría esposada, Ana Morales no parecía un monstruo, sino la mujer que todos pensaban conocer, una maestra confundida y asustada atrapada en una terrible pesadilla. Ya había comenzado a recalibrar su narrativa, pasando de la viuda afligida a la esposa injustamente acusada, un nuevo papel que abrazaría con el mismo compromiso teatral. Estaba segura, incluso cuando el acero frío se cerraba alrededor de sus muñecas, de que esto era solo un contratiempo temporal, un malentendido del que podría salir fácilmente con su encanto ante un jurado comprensivo. Sin embargo, el camino hacia ese jurado estaría pavimentado con la misma evidencia que ella creía que no existía. Los detectives tenían su confesión, pero era una confesión plagada de mentiras autocomplacientes y una completa falta de responsabilidad. Sabían que su condena no se aseguraría con sus palabras, sino con la lenta y metódica deconstrucción de la vida perfecta que había presentado al mundo. Tendrían que investigar sus finanzas, sus comunicaciones, su vida secreta y exponer la podredumbre que había estado festering bajo la superficie del hogar de la familia Morales durante años. La investigación estaba lejos de terminar. Apenas comenzaba. Ana, sentada en la parte trasera del coche patrulla, miraba las luces de la calle que pasaban, con una pequeña sonrisa desafiante en los labios. Sentía un alivio, una extraña y retorcida liberación de la vida que tan desesperadamente había querido escapar. Ya no era solo una esposa y madre. Era el centro de una historia dramática de alto riesgo, una figura cautivadora de tragedia e intriga. En su mente, el juicio sería su escenario, la plataforma definitiva para contar su versión de la historia y ganar la adoración y simpatía del público. Estaba completamente ciega a la realidad de su situación, aislada de las consecuencias de sus acciones por un muro de narcisismo tan grueso que era impenetrable. La historia pública de Ana Morales, la maestra injustamente acusada y esposa afligida, comenzó a tomar forma pocas horas después de su arresto. Sus atónitos colegas y amigos se unieron en su defensa, describiéndola como un alma gentil incapaz de violencia, una mujer dedicada a su familia y a sus alumnos. Pintaron un cuadro de un matrimonio perfecto, citando las frecuentes muestras públicas de afecto y las fotos familiares llenas de amor que abarrotaban sus redes sociales. Esta narrativa, alimentada por una conmoción genuina y una creencia profundamente arraigada en la mujer que pensaban conocer, creó un formidable muro de simpatía pública que los fiscales sabían que tendrían que desmantelar pieza por pieza de manera metódica. Sin embargo, entre bastidores comenzaba a surgir una imagen muy diferente de Ana, pincelada a pincelada. A partir de los registros digitales y financieros que había dejado atrás, los investigadores, armados con órdenes de registro, se sumergieron en las cuentas bancarias de la pareja, estados de tarjetas de crédito y solicitudes de préstamos. Y lo que encontraron no fue una sociedad, sino una relación parasitaria.
Durante años, Ana había estado drenando sistemáticamente sus finanzas conjuntas, abriendo tarjetas de crédito secretas a nombre de Miguel y falsificando su firma en documentos para obtener préstamos personales que no tenía intención de pagar. El dinero, que ascendía a más de $100,000, había desaparecido sin dejar rastro, gastado en artículos de lujo, viajes extravagantes y regalos costosos que Miguel nunca vio. La investigación descubrió el motivo detrás del drenaje financiero: una vida secreta. Los detectives encontraron una cuenta de correo electrónico oculta y un teléfono desechable que Ana había usado para comunicarse con su amante, un hombre con el que había estado saliendo durante más de 2 años. Los mensajes revelaban la profundidad de su engaño, llenos de declaraciones apasionadas de amor y planes detallados para su futuro juntos, un futuro que dependía enteramente de que ella se librara de Miguel. Había prometido a su amante una vida de riqueza y aventura, tejiendo una red de mentiras sobre una gran herencia que supuestamente recibiría. Una ficción conveniente para explicar la repentina entrada de dinero que esperaba de la póliza de seguro de vida de Miguel. No solo estaba engañando a su esposo, estaba orquestando un reemplazo completo de su vida actual por una nueva construida sobre una base de robo y engaño. Esta revelación pintó el crimen bajo una luz aún más siniestra. No fue un acto espontáneo de pasión, sino el paso final calculado en un plan de negocio a largo plazo donde su esposo era el único obstáculo a liquidar. La presión financiera había ido en aumento, con agencias de cobranza comenzando a llamar y los préstamos secretos al borde del incumplimiento. Ana se estaba quedando sin tiempo, y la sorpresa de aniversario de Miguel le había proporcionado sin saberlo la oportunidad perfecta para ejecutar su brutal estrategia de salida. El ataque fue un acto de preservación financiera, una transacción de sangre fría diseñada para resolver su problema de deudas y financiar su escape hacia una vida de fantasía, con la muerte de su esposo como el costo de hacer negocios. La evidencia transformó la comprensión del caso por parte de la fiscalía, cambiando el enfoque de una disputa doméstica a un crimen premeditado y frío impulsado por una codicia pura y sin adulterar. Ahora tenían un motivo claro y convincente que destrozaba la narrativa de la defensa de un matrimonio amoroso pero problemático. Ana Morales no era una víctima. Era una depredadora que había visto a su esposo amable y confiado como nada más que un instrumento financiero, un recurso para explotar y luego desechar cuando ya no fuera útil. La imagen de la maestra dedicada y esposa amorosa era una fachada cuidadosamente mantenida para una estafadora despiadada y una asesina de sangre fría. El peso de esta nueva evidencia era inmenso. Un testimonio silencioso del vasto abismo entre la persona pública de Ana y su realidad privada. Los investigadores encontraron recibos de estancias en hoteles caros reservados, mientras se suponía que estaba en conferencias de enseñanza, y registros de compras de joyas para su amante, hechas con dinero tomado del fondo universitario de su hijo. Cada descubrimiento era otra capa de traición, otra prueba de que la mujer que Miguel Morales había amado y en la que confiaba era una completa fabricación, una cáscara vacía de una persona desprovista de empatía o conciencia. Toda su vida era una actuación, y el telón finalmente se estaba abriendo para revelar la oscuridad tras bambalinas. Mientras Ana estaba en su celda consultando con su abogado defensor, permanecía felizmente inconsciente del rastro digital y en papel que inexorablemente se cerraba sobre ella. Continuó manteniendo su inocencia, elaborando una nueva narrativa en la que era víctima de una investigación policial vengativa e incompetente. Se estaba preparando para una batalla de carisma y emoción en el tribunal, confiada en que sus lágrimas y testimonio sincero influirían en cualquier jurado. No tenía idea de que la fiscalía se estaba preparando para un tipo diferente de juicio, uno que se libraría no con palabras y emociones, sino con el lenguaje frío, duro e innegable de números, fechas y recibos. Los registros financieros contaban una historia mucho más convincente que cualquier cuento que Ana pudiera inventar. Una narrativa silenciosa y condenatoria de codicia, traición y un desprecio escalofriante por la vida humana. Los detectives habían descubierto el porqué, la razón fría y calculadora detrás del salvaje ataque a Miguel Morales. Ahora, la tarea de la fiscalía era presentar esta historia a un jurado para despegar las capas de engaño y exponer al parásito financiero sin corazón que se había disfrazado como un miembro querido de su comunidad durante más de una década. El escenario estaba listo para un enfrentamiento con la verdad, una verdad de la que Ana no tendría escapatoria. En los meses previos al juicio, Ana Morales se apoyó fuertemente en su papel de víctima incomprendida,
una figura trágica atrapada en la mira de un sistema de justicia desesperado por una condena. Dio entrevistas cuidadosamente orquestadas desde la cárcel a reporteros locales comprensivos, su voz temblando mientras hablaba de su amor eterno por su esposo y su fe en que la verdad eventualmente la liberaría. Su actuación estaba meticulosamente ensayada, una sinfonía de vulnerabilidad fingida y dignidad silenciosa diseñada para manipular la opinión pública y envenenar el grupo potencial de jurados. Entendía el poder de la percepción y estaba decidida a ganar la guerra por los corazones y las mentes antes de que comenzara el juicio. Las audiencias previas al juicio ofrecieron el primer vistazo de la verdadera Ana, la que existía detrás de la máscara de dolor. En el ambiente estéril del tribunal, lejos de la mirada compasiva de las cámaras de televisión, su comportamiento cambió. A menudo se la veía sonriendo y charlando casualmente con su abogado defensor, Esteban Carvajal, solo para que su rostro se desmoronara en una máscara de desesperación teatral en el momento en que sabía que el dibujante del tribunal la estaba observando. Este cambio constante entre indiferencia casual y angustia exagerada era profundamente inquietante para los pocos observadores presentes, una clara señal de una actuación en lugar de una emoción genuina. Sus intentos de fingir remordimiento eran tan poco convincentes que resultaban insultantes, una burla al sufrimiento muy real de la familia de Miguel. Durante una audiencia, mientras el fiscal detallaba la gravedad de las heridas de Miguel, Ana sacó un pañuelo y se secó los ojos perfectamente secos, sus hombros temblando con sollozos fabricados que no producían lágrimas. Fue una exhibición repugnante, una pantomima vacía de duelo que era tan transparentemente falsa que solo servía para resaltar su profunda desconexión emocional. No estaba llorando por su esposo, estaba interpretando el papel de una doliente, y era una pésima actriz cuando las apuestas eran reales. El momento más revelador llegó cuando el juez negó su solicitud de fianza, citándola como un riesgo significativo de fuga, dado el descubrimiento de su vida secreta y manejos financieros. Mientras se leía la decisión, la compostura cuidadosamente construida de Ana se rompió momentáneamente, no en tristeza, sino en un destello de ira petulante, sus labios curvándose en un gruñido silencioso. Lanzó una mirada de puro veneno a la fiscal, Victoria Ramos. Una mirada que no transmitía el miedo de una persona inocente, sino la indignación de una culpable que había sido momentáneamente frustrada. Fue un vistazo breve pero poderoso de la persona arrogante y con derecho que creía estar por encima de las consecuencias de sus acciones. Entre bastidores, su comportamiento era aún más escalofriante. Pasaba su tiempo en la cárcel, no reflexionando sobre sus acciones, sino planeando meticulosamente su guardarropa para el tribunal, insistiendo en atuendos que la hicieran parecer suave, maternal y no amenazante. Escribía cartas a sus seguidores, llenando las páginas con prosa autocompasiva y acusaciones veladas contra la policía y la familia de Miguel, pintándose como una mártir en una gran conspiración. Su enfoque estaba completamente en la estética y el control narrativo. Una clara indicación de que veía el próximo juicio no como un ajuste de cuentas con la justicia, sino como la actuación más importante de su vida. Su abogado defensor, Esteban Carvajal, un experimentado defensor público, se encontraba en una posición cada vez más difícil. Estaba encargado de defender a una clienta que parecía incapaz de una emoción genuina y cuya principal preocupación era su imagen pública en lugar de la montaña de evidencia en su contra. Le aconsejó que permaneciera en silencio, que proyectara un aura de solemnidad. Pero Ana, convencida de su propia inteligencia superior y encanto persuasivo, ignoró sus consejos. Creía que podía superar a todos, que podía llorar y hacer pucheros para lograr una absolución, una ilusión que su abogado sabía que probablemente se derrumbaría bajo las duras luces del contrainterrogatorio. La desconexión entre la actuación pública de Ana y su realidad privada era un abismo que se ensanchaba con cada día que pasaba. El público veía a una esposa con el corazón roto, mientras que la fiscalía veía a una depredadora financiera, sus amigos veían a una maestra gentil. Mientras que los investigadores veían a una asesina en potencia que había planeado meticulosamente la muerte de su esposo. Esta dualidad estaba en el corazón del caso. El conflicto entre la máscara convincente y simpática y el rostro monstruoso que yacía debajo. Toda la estrategia de la fiscalía descansaba en su capacidad para arrancar esa máscara frente a un jurado de sus pares. A medida que se acercaba la fecha del juicio, la confianza de Ana crecía. Apoyada por las cartas de apoyo y la cobertura de noticias locales aduladoras que había cultivado con tanta habilidad, veía a los fiscales como burócratas excesivamente celosos y a la policía como tontos torpes a los que había engañado fácilmente.
Estaba completamente aislada por su propio narcisismo, incapaz de ver la jaula de evidencia inquebrantable que se estaba construyendo lentamente a su alrededor. Su repugnante actuación de remordimiento no era solo una estrategia legal. Era un reflejo de su creencia central de que podía manipular la realidad misma. Una creencia que estaba a punto de ser puesta a la prueba definitiva. El primer día del juicio del Estado contra Ana Morales comenzó con una tensión palpable que llenaba cada rincón de la abarrotada sala del juzgado. De un lado estaba la Fiscalía, liderada por la aguda y compuesta Victoria Ramos, su equipo organizado y listo con carpetas de evidencia apiladas cuidadosamente frente a ellos. Del otro lado estaba Ana, vestida con un suéter azul pálido suave, su cabello recogido discretamente, pareciendo menos una acusada de intento de asesinato, y más una madre de la asociación de padres que había tomado un camino equivocado. Su expresión era de miedo solemne, una máscara cuidadosamente elegida para la ocasión, y ocasionalmente miraba hacia la galería donde estaba la familia de Miguel, sus ojos transmitiendo una súplica silenciosa y ensayada por comprensión. Después de que el jurado se sentó, Victoria Ramos se acercó al podio para dar su declaración inicial, su presencia captando la atención absoluta de la sala. Comenzó no con una acusación o una cronología del crimen, sino con un gesto simple y poderoso para hacer que la víctima, Miguel Morales, fuera una presencia real y tangible en la sala. Las grandes pantallas colocadas para el jurado cobraron vida, no con fotos espeluznantes de la escena del crimen, sino con un videoclip corto y vibrante tomado con el teléfono de Miguel el día antes del ataque. En él estaba riendo, su rostro lleno de vida y alegría, mientras filmaba a su hijo Diego volando una cometa en su patio trasero bañado por el sol. Una porción perfecta de una vida que estaba a punto de ser violentamente destrozada. El video mostraba a un hombre profundamente enamorado de su familia, su voz cálida y afectuosa mientras llamaba a Ana, quien podía verse por un momento en el fondo, sonriendo. Giró la cámara hacia sí mismo, sus ojos arrugándose en las esquinas mientras hablaba directamente a su futuro yo, expresando su emoción por su próximo aniversario y la maravillosa vida que compartía con su esposa. 15 años y nunca he estado más feliz, dijo Miguel, su voz llena de una alegría genuina y sin complicaciones que ahora resultaba casi insoportable de ver. El clip terminó, sumiendo al tribunal en un silencio pesado y profundo, con la imagen del sonriente y vivo Miguel suspendida en el aire, un fantasma en su propio juicio. Victoria Ramos permitió que el silencio se prolongara por un momento antes de hablar. Su voz clara y firme, desprovista de teatralidad, describió al hombre que acababan de ver en la pantalla. Un esposo amoroso y padre dedicado, un hombre cuya confianza había sido utilizada como arma en su contra. Luego, de manera metódica y escalofriante, detalló el crimen, contrastando la hermosa vida representada en el video con la violencia brutal y de sangre fría que tuvo lugar en el mismo hogar apenas 24 horas después. Le dijo al jurado que las pruebas demostrarían que no se trató de un allanamiento de morada, sino de una ejecución planeada por la única persona en la que él confiaba completamente, la mujer que sonreía en el fondo de su último video feliz. Durante la declaración inicial, Ana permaneció sentada en la mesa de la defensa, llorando silenciosamente con un pañuelo. Fue otra de sus actuaciones poco convincentes, pero esta vez su efecto se vio disminuido por la emoción cruda y auténtica del video que el jurado acababa de presenciar. Su dolor calculado parecía vacío y artificial cuando se juxtapuso con la felicidad genuina del hombre que ella había intentado borrar. Algunos jurados la miraron, sus expresiones indescifrables, mientras que otros mantuvieron sus ojos fijos en Ramos, sus rostros endurecidos por la cruda realidad de la traición que ella describió. Cuando llegó el turno de la defensa, Esteban Carvajal se levantó y pintó un cuadro de un matrimonio imperfecto pero amoroso, reconociendo que los Morales tenían sus secretos y problemas como cualquier otra pareja. Argumentó que la policía, bajo presión para resolver un caso de alto perfil, se había centrado en su cliente, una mujer afligida y traumatizada, y había manipulado las pruebas para que encajaran en su narrativa preconcebida. Insistió en que Ana era tanto víctima como Miguel, su vida destruida primero por un asaltante desconocido, y ahora por una fiscalía implacable y equivocada. Concluyó diciendo al jurado que, al final del juicio, verían que el monstruo aún estaba ahí fuera, y que estaban intentando condenar a la persona equivocada.
El contraste entre las dos declaraciones iniciales no podía ser más marcado. La fiscalía había presentado una narrativa de traición fría y calculada, anclada en la realidad emocional de las propias palabras de la víctima. La defensa había ofrecido una historia de misterio e incompetencia policial. Un intento clásico de crear duda razonable al enturbiar las aguas y atacar la investigación. El jurado quedó con la tarea de contemplar estas dos realidades opuestas para decidir cuál historia respaldarían finalmente las pruebas. Cuando el tribunal se levantó por ese día, la imagen del rostro sonriente de Miguel Morales permaneció grabada en las mentes de todos los que habían estado en la sala. Victoria Ramos había logrado cambiar el enfoque de la actuación de duelo de la acusada a la vida robada de la víctima, haciendo que su ausencia fuera una fuerza poderosa y palpable. Ana Morales había querido ser la estrella de su propio juicio, pero en el primer día había sido eclipsada por el fantasma del hombre que no logró matar. La batalla por la justicia había comenzado, y su primer golpe había sido asestado con la verdad desgarradora e innegable de un video casero. El caso de la fiscalía contra Ana Morales se desarrolló con una precisión metódica y devastadora, cada pieza de evidencia construyendo sobre la anterior para erigir una fortaleza irrefutable de culpabilidad. Comenzaron con los primeros respondedores y detectives que testificaron sobre la escena del crimen impecable, la falta de entrada forzada y la actitud extrañamente tranquila de la acusada en las horas posteriores al ataque. Luego vinieron los expertos financieros que guiaron al jurado a través de la montaña de deudas, las tarjetas de crédito secretas y los documentos de préstamos falsificados, dejando al descubierto el motivo claro y desesperado de codicia que sustentaba todo el brutal asunto. El jurado vio a una mujer no en las garras de la pasión, sino en la garra de una crisis financiera de su propia creación, que veía la vida de su esposo como el único rescate disponible. El núcleo emocional del caso de la fiscalía vino del testimonio de la familia y amigos de Miguel, quienes con lágrimas relataron su profundo amor por Ana y su completa inconsciencia de su traición. Su madre, Elena Fernández, habló de cómo Miguel la había llamado el día del aniversario, entusiasmado por la sorpresa que había planeado, su voz llena de amor por la mujer que en ese mismo momento se preparaba para acabar con su vida. Estas historias humanizaron a Miguel, transformándolo de un nombre en un documento legal a una persona viva y respirante, cuya vida robada era la tragedia central del juicio. Con cada testigo, la imagen de Ana como esposa amorosa se desmoronaba un poco más, reemplazada por el retrato de una depredadora fría y engañosa. Sin embargo, el giro a mitad del juicio vino de un lugar que Ana había creído que era su santuario más seguro y privado, su propia computadora. La fiscalía llamó a un experto en forense digital al estrado, un hombre que había excavado meticulosamente el fantasma digital de los pensamientos de Ana desde el disco duro de su portátil. El experto testificó que en las semanas previas al ataque, el historial de búsqueda en Internet de la acusada contaba una historia de premeditación escalofriante. La sala quedó en silencio mientras leía las búsquedas en voz alta, mostrándolas en las grandes pantallas para que el jurado las viera, cada una ventana a su oscura y asesina intención. La lista era condenatoria y absolutamente escalofriante. Reglas de pago de seguros de vida para cónyuges. Decía una búsqueda de 6 semanas antes del ataque. La forma más fácil de fingir un allanamiento de morada, decía otra de un mes antes. A medida que se acercaba la fecha del ataque, las búsquedas se volvían más específicas y más espeluznantes. ¿Cómo incapacitar a una persona rápida y silenciosamente? El mejor lugar para golpear para causar el máximo daño. Y lo más aterrador, ¿cuánto tiempo tarda en morir una persona por traumatismo de fuerza contundente? El jurado miró fijamente la pantalla. Sus rostros una mezcla de conmoción y repulsión, mientras leían la investigación fría y metódica de una asesina planeando su crimen. La búsqueda final presentada por el experto fue de la mañana de su 15º aniversario, solo horas antes de que Miguel llegara a casa para su cena sorpresa y la emboscada brutal de su esposa. La consulta de búsqueda era simple, clínica y absolutamente monstruosa, como limpiar sangre de un suelo de madera. Un jadeo colectivo recorrió la galería del tribunal. Esta única búsqueda, más que cualquier documento financiero o testimonio de testigos, destruyó cualquier posibilidad persistente de que el ataque fuera un acto espontáneo o el trabajo de un intruso fantasma. Era el plano digital de un asesinato, la lista de tareas desapasionada de una mujer que estaba más preocupada por la limpieza posterior que por la vida que estaba a punto de tomar. La reacción de Ana fue un estudio de compostura fallida mientras se leían las búsquedas. Su rostro palideció. La sangre se le drenó y sus manos, descansando en la mesa de la defensa, comenzaron a temblar incontrolablemente. Su máscara de dolor silencioso se rompió,
reemplazada por la expresión cruda y de pánico de una criatura atrapada en una trampa. Lanzó una mirada desesperada y furiosa a su abogado, como si él pudiera hacer desaparecer de alguna manera las palabras en la pantalla. Pero la evidencia era innegable, un eco digital de sus propios pensamientos del que no podía escapar. Su persona cuidadosamente construida había sido aniquilada por su propia curiosidad. El impacto en el jurado fue inmediato y profundo. Habían visto al feliz y sonriente Miguel en el video casero, y ahora habían visto la investigación fría y calculadora de la mujer que lo había traicionado. La yuxtaposición era repugnante. Una narrativa clara e innegable de una depredadora y su presa. Cualquier simpatía que pudieran haber tenido por la maestra llorosa en la mesa de la defensa se evaporó, reemplazada por una certeza fría y dura. No estaban mirando a una víctima. Estaban mirando a un monstruo que había usado Google para planear la destrucción de su propia familia. Cuando el tribunal se levantó por ese día, la atmósfera estaba cargada con el peso de la evidencia digital. La fiscalía no solo había presentado un motivo, había presentado una confesión, una guía paso a paso del crimen escrita por la propia acusada. La pregunta ya no era si Ana Morales había atacado a su esposo, sino cómo alguien pudo haber creído alguna vez que era inocente en primer lugar. El historial de búsqueda de la asesina se había convertido en el testigo más poderoso de la fiscalía. Una voz silenciosa e irrefutable desde la máquina que solo hablaba la verdad. Frente a un caso que se derrumbaba rápidamente bajo el peso de la evidencia digital de la fiscalía, el abogado defensor Esteban Carvajal sabía que tenía que tomar un riesgo significativo. Su estrategia cambió de crear dudas razonables sobre el intruso a atacar la línea temporal y presentar una narrativa alternativa donde Ana, aunque engañosa en sus finanzas, no era una atacante violenta. La piedra angular de esta nueva estrategia fue una testigo sorpresa, una amiga cercana de Ana llamada Sara Méndez, que estaba preparada para testificar que había estado hablando por teléfono con Ana durante el tiempo exacto en que la fiscalía afirmaba que ocurrió el ataque, proporcionando una coartada crucial. Sara Méndez tomó el estrado, una mujer nerviosa pero decidida que claramente creía en la inocencia de su amiga. Testificó que ella y Ana hablaban por teléfono casi todas las noches, y que la noche del aniversario habían tenido una larga conversación que comenzó alrededor de las 10:00 y duró casi 45 minutos. Relató detalles de su conversación, hablando sobre la escuela, sus hijos y planes para las próximas vacaciones de verano. Carvajal la guió hábilmente a través del testimonio, estableciendo un bloque de tiempo claro e ininterrumpido, donde Ana no podría haber estado atacando a su esposo. Por primera vez desde que comenzó el juicio, una chispa de duda parecía entrar en el tribunal. Durante el contrainterrogatorio, la fiscal Victoria Ramos fue calma y metódica, pidiéndole a Sara que confirmara los detalles de la llamada, la hora en que comenzó y los temas que discutieron. La historia de Sara permaneció consistente y parecía ser una testigo creíble y convincente para la defensa. Ana, por su parte, observó el intercambio con una renovada confianza, una pequeña sonrisa esperanzada tocando sus labios. Parecía que su abogado finalmente había encontrado una grieta en el caso aparentemente hermético de la fiscalía. La coartada era sólida y provenía de una testigo sin motivo aparente para mentir. Entonces, en un momento de puro drama judicial, la narrativa de la defensa implosionó espectacularmente. Mientras Sara Méndez reiteraba con confianza que su llamada con Ana había terminado aproximadamente a las 10:45, Victoria Ramos hizo una pausa, miró su teléfono y luego volvió a mirar a la testigo. «Señora, ¿está absolutamente segura de esa línea temporal?», preguntó Ramos, su voz firme. Sara confirmó que lo estaba. En ese momento, un alguacil se acercó a la mesa de la fiscalía y le entregó a Ramos una pequeña nota doblada. La leyó, su expresión indescifrable, y luego miró al juez. «Su señoría», dijo, su voz resonando con una autoridad recién encontrada. La fiscalía acaba de recibir nueva evidencia directamente relacionada con el testimonio de esta testigo. Un murmullo recorrió el tribunal mientras el juez permitía a Ramos proceder. Ella se volvió hacia Sara Méndez, su mirada aguda e inquebrantable. «Señorita Méndez, usted testificó que estuvo hablando por teléfono con la acusada hasta las 10:45 de la noche. ¿Es correcto?». Sara asintió. Ramos entonces reveló la fuente de la nueva evidencia. Un mensaje de texto enviado hace solo minutos al detective principal del caso por el amante secreto de Ana, quien, tras seguir el juicio en las noticias y temiendo que sería implicado, finalmente decidió cooperar plenamente con la fiscalía.
Él les había proporcionado los registros completos de llamadas y mensajes de texto del teléfono desechable de Ana, el que usaba exclusivamente para su aventura. Ramos proyectó el registro de llamadas del teléfono desechable en las pantallas del tribunal. Mostraba una única entrada condenatoria. Una llamada saliente al número de Sara Méndez esa noche, pero que había durado solo 3 minutos, terminando puntualmente a las 10:03 p.m. Lo que siguió fue una serie de mensajes de texto entre Ana y su amante, comenzando a las 10:05 p.m. y continuando durante el resto de la hora. En la pantalla, en blanco y negro para que todo el jurado lo viera, estaba un mensaje de Ana enviado a las 10:47 p.m., el momento exacto en que se creía que había ocurrido el ataque. El mensaje era escalofriante. Ya casi es hora. Te llamaré cuando esté hecho. Te amo. El tribunal quedó atónito en un silencio absoluto. Sara Méndez miró fijamente la pantalla, su rostro ceniciento mientras la realidad de la manipulación de su amiga la abrumaba. Había sido usada como un peón en el juego de Ana. Su confianza explotada para crear una coartada falsa para un intento de asesinato. Esteban Carvajal, con el rostro sombrío, se hundió en la mesa de la defensa. Su testigo sorpresa y toda su estrategia fueron destruidos en un solo momento dramático. La mentira no solo había sido expuesta, sino aniquilada en tiempo real con una pieza de evidencia sorpresiva que nadie, y menos aún la acusada, había previsto. La reacción de Ana Morales ya no era de esperanza confiada, sino de pura furia descontrolada. Miró fijamente la imagen en la pantalla, luego a su amiga en el estrado, sus ojos ardiendo con un odio aterrador. La máscara se había ido, no solo resquebrajada, sino completamente obliterada, revelando al monstruo manipulador y furioso debajo. El jurado la observó. Sus expresiones una mezcla de horror y fría comprensión. Acababan de presenciar cómo el caso de la defensa era desmantelado por las propias palabras de la acusada. Una bomba digital que detonó en medio del juicio, dejando tras de sí nada más que la fea verdad. Con el caso de la defensa en ruinas y la culpabilidad de Ana Morales prácticamente asegurada, el juicio entró en su fase final, la más cargada de emoción, las declaraciones de impacto de las víctimas. Aunque Miguel había sobrevivido, el crimen había destrozado irrevocablemente a su familia, y el tribunal permitió que sus seres queridos hablaran sobre el impacto profundo y devastador de las acciones de Ana. Era una oportunidad para que se escuchara el costo humano del crimen, un contrapunto a la presentación clínica de evidencias y argumentos legales que habían dominado el proceso. El enfoque cambió del perpetrador a las vidas que ella había destruido sin cuidado. Amigos y colegas de Miguel hablaron del hombre vibrante y amable que conocían, y de cómo su luz había sido opacada por el trauma que había soportado. Describieron las largas y agonizantes semanas que pasó en coma, el doloroso proceso de su recuperación física y las profundas cicatrices invisibles de la traición, que probablemente nunca sanarían por completo. Sus palabras pintaron un cuadro desgarrador de una vida interrumpida, un futuro robado, y una confianza tan completamente violada que había cambiado el núcleo mismo del hombre que amaban. El jurado escuchó atentamente, sus rostros marcados por la simpatía y una creciente ira silenciosa hacia la mujer en la mesa de la defensa. El punto de quiebre, el momento que silenció a toda la sala y trajo lágrimas incluso a los observadores más endurecidos, llegó cuando la madre de Miguel, Elena Fernández, tomó el estrado. Era una mujer de inmensa gracia y dignidad, su rostro un retrato de la peor pesadilla de una madre. Habló no de su propio dolor, sino del dolor infligido a su nieto de 7 años, Diego, que había estado dormido arriba mientras su madre intentaba asesinar a su padre abajo. Describió la confusión y el terror en los ojos de su nieto. Un niño que había perdido a ambos padres en una sola noche, uno por un acto brutal de violencia y el otro por un mal que era demasiado joven para comprender. Luego, en un gesto de amor profundo y desafío, Elena se apartó del juez y del jurado, y miró directamente a su nieto, que estaba sentado en la primera fila de la galería entre su tía y su tío. Su voz, cargada de emoción pero firme en su resolución, llenó la sala silenciosa. «Diego», dijo, sus palabras un voto sagrado. «Sé que estás asustado y que extrañas a tu papá, pero te prometo, mi pequeño, te prometo que el monstruo que lo lastimó no volverá a herir a nadie nunca más. Estaremos a salvo y se hará justicia». Era la promesa de una abuela a su nieto, una declaración de guerra contra el mal que había invadido sus vidas. Ana Morales, que había escuchado las declaraciones anteriores con una mirada de aburrida indiferencia, reaccionó a las palabras de Elena con un acto de desprecio impactante. Mientras la abuela desconsolada hablaba directamente a su hijo traumatizado, una pequeña y cruel sonrisa cruzó los labios de Ana, y dejó escapar un breve y agudo suspiro de exasperación teatral. Fue un gesto mínimo,
pero en la atmósfera emocionalmente cargada del tribunal, fue tan fuerte como un disparo. Era una señal clara e inequívoca de su absoluta falta de remordimiento, su desprecio por la familia que había destruido y su profunda incapacidad sociopática para sentir algo por el niño que había traicionado. El jurado lo vio, el juez lo vio. Cada persona en la sala vio ese destello de diversión en su rostro, ese suspiro desdeñoso. Fue un momento de pura maldad sin adulterar. Un vistazo a un alma tan desprovista de empatía que la vista de una abuela consolando a un niño aterrorizado no era más que una molestia. Cualquier resto de duda, cualquier brasa persistente de simpatía por la mujer en el suéter azul pálido, se extinguió en ese único momento aterrador. Su máscara no solo se había deslizado, ella misma la había arrancado y pisoteado. Elena Fernández terminó su declaración, su promesa resonando en el aire, un testimonio del poder perdurable del amor frente a una oscuridad indescriptible. Mientras bajaba del estrado, no miró a Ana. Su enfoque estaba únicamente en su nieto, la víctima inocente atrapada en los escombros del egoísmo monstruoso de su madre. El punto de quiebre no se había alcanzado a través de una confesión dramática o una pieza de evidencia física, sino a través de la promesa de una abuela y la sonrisa de una sociópata. Una combinación devastadora que selló el destino de Ana Morales con más seguridad que cualquier argumento legal. La fiscalía descansó su caso. No había nada más que decir. La evidencia del crimen era abrumadora, pero la evidencia del carácter de la acusada, revelada en esa expresión fugaz y despectiva, fue lo que realmente la condenó. Mostró al jurado no solo lo que había hecho, sino quién era. Un monstruo escondido a plena vista. Una mujer para quien los conceptos de amor, familia y remordimiento eran completamente extraños. La justicia para Miguel y Diego Morales estaba ahora en manos del jurado, y había pocas dudas sobre lo que harían. Justo cuando parecía que el juicio no podía contener más sorpresas, Victoria Ramos se puso de pie e informó al juez que el Estado deseaba llamar a un último testigo de refutación no anunciado. Una ola de confusión y anticipación recorrió la sala. El caso de la fiscalía ya era abrumadoramente sólido, y el propósito de esta adición de última hora era un misterio para todos, incluido un equipo de defensa visiblemente perplejo. El juez concedió la solicitud y el secretario llamó el nombre que entregaría el giro final y sorprendente del juicio. El Estado llama a Miguel Morales al estrado. Las puertas del tribunal se abrieron y un jadeo colectivo audible llenó la sala. Caminando lenta pero firmemente hacia el estrado estaba Miguel Morales mismo, su rostro marcado pero sus ojos claros y resueltos. Su supervivencia había sido un secreto celosamente guardado, conocido solo por los fiscales, los médicos y su familia inmediata, una decisión estratégica tomada para evitar que Ana adaptara su defensa en torno a su existencia. Durante semanas, ella y su equipo legal habían operado bajo la firme creencia de que estaban luchando contra un caso de asesinato circunstancial, no uno con una víctima viva y respirante que podía hablar la verdad. La reacción de Ana Morales fue un espectáculo de shock puro y sin adulterar. Su mandíbula se abrió, sus ojos se abrieron de incredulidad, y todo el color se drenó de su rostro, dejándola con una tez pálida y fantasmal. Este era el único variable que nunca había considerado, el único cabo suelto que estaba segura de haber atado. El hombre que había dejado por muerto, el fantasma central de todo el juicio, ahora caminaba hacia ella, un testimonio vivo de su fracaso y su maldad. Su compostura arrogante, sus mentiras cuidadosamente elaboradas, todo su mundo se disolvió en un charco de miedo primal ante el hombre que había sobrevivido a ella. Miguel tomó el estrado, su mirada nunca vacilando de la mujer que había sido su esposa. Cuando la fiscal le pidió que identificara a su atacante, levantó una mano ligeramente temblorosa y señaló directamente a Ana. «Ella me hizo esto», dijo. Su voz áspera pero fuerte. Una voz que la sala solo había escuchado previamente en un video casero feliz. «Mi esposa, Ana Morales, intentó matarme». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, una acusación irrefutable de la única persona cuyo testimonio podía borrar toda duda, toda maniobra legal y todas las estrategias de defensa. Con una dignidad silenciosa y desgarradora, Miguel relató los eventos de la noche de su aniversario. Describió la cena sorpresa, el medallón y los últimos momentos felices que había compartido con la mujer que amaba. Luego, endureciendo su voz, detalló el ataque brutal e inesperado por la espalda. El dolor ardiente y la mirada escalofriantemente tranquila y determinada en los ojos de Ana, mientras estaba sobre él, asegurándose de que no se moviera más antes de dejarlo morir. Habló de despertar en el hospital semanas después en un mundo que había sido completamente destruido.
su esposa arrestada por su asesinato y su hijo al cuidado de sus abuelos. Fue el testimonio de un hombre que había caminado por el infierno y regresado para contar la historia. Pero la revelación final, el giro definitivo en un juicio lleno de ellos, llegó cuando Ramos le preguntó a Miguel sobre un descubrimiento hecho por su familia mientras limpiaban la casa de la pareja. Explicó que habían encontrado un compartimento oculto en el armario de Ana que contenía no solo sus tarjetas de crédito secretas y el teléfono desechable, sino un conjunto completo de documentos de identidad falsificados con gran habilidad. Una licencia de conducir, una tarjeta de seguridad social y un pasaporte. Todos con la foto de Ana, pero con un nombre completamente diferente: Amelia Flores. También había estados de cuenta bancarios de una cuenta bajo ese nombre en otro estado. Una cuenta que ella había estado financiando lentamente con el dinero que le robó. La verdad finalmente se reveló en toda su monstruosa magnitud. El plan de Ana nunca fue solo dejar a Miguel por su amante. Era desaparecer por completo. Iba a cobrar el $500,000 del pago del seguro de vida. Abandonar a su amante, abandonar a su hijo y desaparecer para comenzar una nueva vida como Amelia Flores, una mujer rica y sin ataduras al pasado. El asesinato de su esposo era simplemente el capital inicial para su completa reinvención, y su propio hijo era solo otra pieza de equipaje que tenía la intención de dejar atrás. Era un nivel de crueldad egoísta y narcisista que era casi imposible de comprender. El jurado miró fijamente a Ana, sus rostros máscaras de pura repulsión. No era solo una aspirante a asesina y ladrona. Era una mujer que estaba dispuesta a borrar a su propio hijo de su vida, con la misma facilidad con que cambiaría su nombre. La revelación final había expuesto la verdadera profundidad de su depravación, un abismo sin fondo de interés propio que no tenía límites. No solo había intentado matar a su esposo, sino que había planeado matarse a sí misma, asesinando la identidad de Ana Morales, madre y esposa, para dar a luz a un fantasma. Mientras Miguel Morales concluía su testimonio, un silencio profundo y pesado se asentó en la sala. No había más preguntas que hacer. No había más evidencias que presentar. La víctima viva había hablado, y al hacerlo, no solo había identificado a su atacante, sino que también había expuesto la horrenda extensión completa de su plan monstruoso. La justicia ya no era una cuestión de debate legal. Era una certeza moral. El clavo final había sido martillado en el ataúd de Ana Morales, entregado por el mismo hombre que ella había intentado poner en uno. La deliberación del jurado fue una mera formalidad, un breve interludio antes de la conclusión inevitable. Regresaron en menos de una hora, sus rostros sombríos y resueltos, su veredicto entregado con una claridad que hacía eco de los sentimientos de todos los que habían presenciado el juicio. Culpable de todos los cargos, intento de asesinato, agresión agravada y múltiples cargos de fraude. Ana Morales, que alguna vez estuvo tan segura de su propia astucia, permaneció con el rostro pétreo mientras se leía el veredicto. Su expresión no de remordimiento o miedo, sino de una furia fría y dura por haber sido superada. Semanas después, en la audiencia de sentencia, se desarrolló el acto final del drama legal. La familia de Miguel proporcionó sus declaraciones finales de impacto, hablando no de ira, sino del largo camino hacia la sanación que les esperaba tanto a Miguel como a su hijo, Diego. El propio Miguel presentó una declaración escrita leída en voz alta por Victoria Ramos, en la que hablaba del fantasma de la mujer que alguna vez había amado, y su esperanza de que se le impidiera volver a dañar a otra persona. Era una declaración de fuerza silenciosa y pérdida profunda, un adiós final y digno a los 14 años de su vida que habían sido construidos sobre una mentira. Cuando el juez le ofreció a Ana la oportunidad de hablar, ella se puso de pie, su postura erguida y desafiante. Su abogado, Esteban Carvajal, negó sutilmente con la cabeza, suplicando con los ojos que permaneciera en silencio. Pero la arrogancia de Ana no podía ser contenida. No se disculpó ni pidió clemencia. En cambio, pronunció un discurso escalofriante y autocompasivo en el que se pintó como la verdadera víctima, una mujer incomprendida y perseguida por un sistema vengativo y un esposo desagradecido. No mostró ni un ápice de remordimiento por sus acciones. Sus palabras, una actuación final y desesperada para una audiencia que ya no le creía. El juez, un hombre con reputación por su comportamiento estoico e imparcial, escuchó la diatriba de Ana con un desprecio apenas disimulado. Cuando ella terminó, no lanzó una perorata ni una lección. En cambio, la miró directamente, su voz baja y firme, y pronunció una sentencia que era tanto un juicio legal como una condena moral.
Habló del profundo mal de sus acciones, su crueldad calculada y el aterrador vacío donde debería haber estado su conciencia. La sentenció al término máximo posible, cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional durante 40 años, asegurando que sería una anciana antes de que pudiera volver a saborear la libertad. Mientras se pronunciaba la dura sentencia, la sala permaneció en silencio. Un suspiro colectivo de alivio parecía recorrer la galería. La larga y agonizante ordalía finalmente había terminado. La justicia, duramente ganada y desesperadamente necesitada, había sido servida. Pero mientras los alguaciles se movían para escoltarla fuera de la sala por última vez, Ana Morales tuvo un último acto de desafío, un último mensaje de desprecio hacia la familia que había intentado destruir. Giró la cabeza. Sus ojos se encontraron primero con Miguel, luego con su madre, Elena. La máscara de la víctima, la maestra, la esposa, había desaparecido para siempre, y lo que quedaba era pura maldad sin adulterar. Una sonrisa lenta y aterradora se extendió por sus labios, una expresión silenciosa y escalofriante de triunfo y odio implacable. Era una mirada que decía que no lamentaba nada, que no sentía remordimiento y que, incluso en su derrota, aún creía que había ganado. La sonrisa fue su acto final de desafío, un vistazo horripilante al agujero negro de su alma, un último regalo venenoso para la familia que no había logrado romper. Luego se dio la vuelta y fue conducida fuera, su sonrisa desapareciendo detrás de las puertas del tribunal, dejando tras de sí un legado de dolor y un recuerdo escalofriante que los perseguiría para siempre.